Mi nombre es Sara y tengo 69 años. Durante toda mi vida he sido madre, esposa y, sobre todo, una mujer que ha luchado por la estabilidad de su familia. Pero, a lo largo de los años, aprendí una dura lección. Nunca debes dar por sentada a la familia. A veces, los que más amas son los que más te pueden herir. Llevaba 45 años casada con Marcos. Fueron años de muchas risas, hijos, altibajos y, por supuesto, sacrificios. Pensé que, después de tantos años, teníamos algo sólido, una relación que resistiría el paso del tiempo. Pero como todo en la vida, las cosas no siempre son lo que parecen. Desde hacía algún tiempo, algo en Marcos había cambiado. Ya no era el hombre que conocí. Su mirada estaba vacía, distante, y sus gestos, que antes eran cariñosos, ahora eran gestos mecánicos. Se alejaba cada vez más, tanto física como emocionalmente. Y yo, que siempre había confiado en él, empecé a sospechar. Lo que más me dolió fue que no me lo ocultó, no al principio. Empecé a notar sus largas horas de trabajo, sus salidas imprevistas, las constantes excusas. Al principio, le creí. Después de todo, llevaba tanto tiempo siendo su esposa que no tenía razones para desconfiar de él. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, algo en mi corazón me decía que algo no estaba bien. Fue un día de verano cuando descubrí la verdad. No fue algo que buscara, pero a veces las verdades salen a la luz de maneras inesperadas. Una tarde, al llegar a casa antes de lo habitual, vi el coche de Marcos estacionado frente a nuestra casa. Al principio no me sorprendió, ya que había mencionado que no tendría trabajo esa tarde. Pero lo que realmente me sorprendió fue que al abrir la puerta y caminar por el pasillo, escuché voces que venían de nuestro dormitorio. No pude evitar acercarme, y al mirar por la rendija de la puerta, vi a Marcos en la cama con otra mujer. Esa imagen de traición, me atravesó como una espada. Marcos, el hombre con el que había compartido mis mejores años, me había traicionado de la forma más cruel posible. Lo que siguió a esa revelación fue un torbellino de emociones. No grité, no hice una escena. Cerré la puerta con cuidado, me fui a la cocina y me quedé allí, sentada, mirando al vacío. Durante años había creído que mi vida tenía un propósito claro, mi familia. Pero, en un instante, todo eso se desmoronó. Sentí que me había quedado sin aire, sin fuerzas, como si la vida me hubiera dado un golpe del que no podría recuperarme. Pasaron horas antes de que Marcos llegara a casa. Sabía que vendría y lo esperaba. Cuando finalmente entró, lo miré fijamente. Él, al verme, parecía nervioso, como si ya supiera lo que yo había descubierto. Su rostro palideció, pero aún así trató de mantener la calma. «Sara, yo lo siento, pero es complicado», dijo, y esas palabras, esas malditas palabras, me hicieron sentir aún más sola. «¿Complicado?», respondí con frialdad, levantándome lentamente de la silla. «¿Complicado es lo que me dices después de todos estos años? ¿De toda esta vida que compartimos? ¿De todo lo que te di?». Marcos iba a acercarse, pero me alejé. «No quiero que te acerques», le dije con voz temblorosa. «No quiero tus excusas, ni tus mentiras. Sé lo que hiciste, sé lo que has hecho con ella. No te atrevas a darme ninguna excusa más». En ese momento, algo en mí cambió. No era solo el dolor lo que sentía, era rabia. La traición había sido tan profunda que por primera vez en mi vida sentí que no podía perdonar a Marcos. No iba a ser la mujer que simplemente aceptara lo que él me estaba haciendo. Sabía que aunque el amor que alguna vez sentí por él seguía allí, también lo era la furia de ser ignorada, desplazada y reemplazada por alguien más. La venganza no era algo que planeaba en ese momento. Pero la idea comenzó a tomar forma en mi mente. No me iba a quedar quieta, mientras él arruinaba nuestra vida, y lo peor, mientras se reía de mí, sabiendo que siempre iba a estar allí para perdonarlo. No, esta vez, él pagaría. Después de esa conversación, Marcos se fue. Dijo que necesitaba tiempo, que la situación era difícil de manejar. Y yo, sin decir una palabra, lo dejé ir. Me quedé allí, sola, con el dolor y la rabia llenándome por completo. Pero ahora tenía un objetivo claro. Mi venganza no iba a ser impulsiva ni destructiva en el momento. No. Sería calculada, precisa, y con el tiempo, la traición que me había hecho me pagaría con creces. Lo primero que haría sería exponer a su amante. Sabía que si ella también era una mujer casada, como sospechaba, la verdad la aplastaría. Si podía destruir esa relación, destruiría su vida. Y después me encargaría de que la verdad sobre todo lo que había hecho saliera a la luz.
Marcos pensaba que podía manipularme, que podía dejarme al margen de su vida y seguir adelante como si nada. No lo haría tan fácil. Y así comenzó mi plan. La venganza nunca es fácil, y mucho menos cuando está marcada por años de amor y sacrificios. Pero al final, el dolor y la traición se convirtieron en la chispa que encendió la llama de mi determinación. Marcos pensaba que había ganado, que había logrado romperme, pero lo que no sabía era que, en el fondo, su traición me había dado el control de nuevo. Ahora yo decidía lo que iba a pasar. Mi primera acción fue clara: la amante. No me importaba quién fuera, no me importaba qué tan importante era en la vida de Marcos. Lo que sí sabía es que iba a hacer que su relación fuera tan pública como la suya. Sabía que si le hacía daño a la otra mujer, no solo lograría destrozar su vida, sino que Marcos sentiría el mismo dolor que me había causado a mí. Pero no quería que fuera solo un golpe impulsivo, quería que fuera perfecto, meticulosamente planeado. Lo primero que hice fue investigar. Sabía que la mujer con la que Marcos estaba involucrado tenía que tener algún vínculo con él, fuera de lo que él me decía, así que empecé a buscar en su vida. Como toda persona que cree tener el control, Marcos comenzó a ser imprudente con sus detalles. Empecé a revisar sus correos electrónicos, sus mensajes y sus redes sociales. Con cada pista que encontraba, la imagen de la otra mujer comenzaba a hacerse más clara, hasta que un día lo descubrí. Se llamaba Laura, una mujer que trabajaba en la misma empresa que él. No solo eso, sino que tenía un esposo e hijos, lo que hacía la situación aún más grave. Poco a poco, fui reuniendo las rompecabezas. Lo que Marcos no sabía era que había guardado sus conversaciones con Laura, sus citas secretas y las pruebas de su infidelidad. Cuanto más veía, más me convencía de que este era el momento adecuado para actuar. La traición de Marcos y la mentira que él había construido en torno a nuestra familia necesitaban ser destruidas, y no iba a hacer que la otra mujer quedara sin consecuencias. Sin embargo, no iba a hacerle esto a Laura de forma directa. Sabía que, al igual que yo, ella también estaba atrapada en la mentira. Y aunque mi corazón no sentía pena por ella, comprendí que el daño no era solo a mí. Laura no era una víctima inocente, pero el dolor que había causado a su propia familia también la marcaría para siempre. La siguiente pieza del plan era más sutil: mostrarle a Marcos que ya sabía todo, que ya no podía esconderse detrás de mentiras. Tenía que llevarlo a la confrontación, sin que él supiera que estaba en sus manos. Le envié un mensaje a su teléfono, usando una dirección de correo electrónico anónima. Marcos, sé lo que has hecho. No te creas que te saldrás con la tuya. No había necesidad de ser más explícita. Él ya sabía lo que había hecho. Lo que quería era que empezara a temer. Quería que su mundo comenzara a desmoronarse lentamente, de la misma manera que él había desmoronado mi vida. El siguiente paso fue involucrar a la amante en la misma situación. Si quería que Marcos sintiera la humillación completa, debía hacerle ver que no la había traicionado a ella, sino a todos los que la rodeaban. Me conseguí un contacto en el trabajo de Laura, alguien que me proporcionó la información sobre su vida personal y su relación con su esposo. Un simple mensaje anónimo a su esposo, sin detalles obvios, pero lo suficiente como para que empezara a hacer preguntas. El dolor que él sentiría sería exactamente lo mismo que el que yo había soportado durante años. La parte final de mi plan era enfrentar a Marcos con todo lo que había hecho, frente a todos. Le envié las pruebas de su infidelidad, de sus mentiras, de su traición. Sabía que no podía seguir siendo la mujer que calla todo. No, esta vez él sería el que quedaría expuesto, y la humillación sería de él, no mía. La carta que le envié estaba cuidadosamente redactada, pero dejaba claro lo siguiente: lo que has hecho está fuera de mi alcance. Ahora tendrás que enfrentarlo. Yo no seré tu cómplice más. No me demoré mucho en recibir su llamada. Su voz sonaba quebrada, asustada, pero yo ya no sentía piedad. Sara, por favor, déjame explicarte. No puedo perderte. No sé qué me pasó, pero te juro que fue un error, solo una aventura. Tú eres mi vida, por favor. Lo dejé hablar, pero lo único que podía pensar era que estaba hablando con un hombre que ya no existía para mí. Marcos no solo me había fallado, había destruido nuestra familia, nuestra historia, y eso no podía perdonarlo. Yo, por mi parte, ya estaba más allá de las explicaciones. No hay nada que puedas decir que cambie lo que hiciste. La verdad ya está fuera,
y ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Colgué el teléfono sin dar más explicaciones. A partir de ahora, no seríamos más que extraños. Yo iba a seguir mi camino, y él tendría que hacer lo mismo. La lluvia comenzó a caer cuando Marcos llamó. Sabía lo que iba a decir, lo había escuchado tantas veces antes, pero esta vez las palabras no tenían poder sobre mí. No era la misma mujer que había aceptado sus mentiras y excusas en el pasado. La mujer que ahora escuchaba su voz al otro lado del teléfono era una mujer que ya no tenía miedo, una mujer que había tomado el control de su vida, a pesar de todo el dolor que me había causado. «Sara, por favor, escúchame», dijo su voz temblorosa. «Lo que hice no fue nada, no significó nada. No te estoy pidiendo que me perdones, pero al menos dame una oportunidad para enmendarlo». No pude evitar sonreír, aunque no era una sonrisa de alegría, sino de amargura. ¿Cómo se atrevía a pedirme una oportunidad después de todo lo que había hecho? Sabía que su arrepentimiento era real, pero no era suficiente. Ya no era suficiente para mí. Las oportunidades se agotaron hace mucho, Marcos. Ya no puedo seguir en este ciclo de mentiras. Y lo que hiciste no tiene perdón. No me voy a quedar esperando que cambies. Ya no estoy dispuesta a esperar más. La línea se quedó en silencio, y me di cuenta de que él ya sabía lo que estaba pasando. Marcos no era tonto, ni ciego. Sabía que no estaba negociando conmigo, que esta vez no habría una segunda oportunidad. Por favor, Sara, si no lo haces por mí, hazlo por nosotros, por la familia que tuvimos. No puedo perderte, no puedo perderlo todo. Que antes habrían sido suficientes para derribarme, ahora no significaban nada. No había familia, no había futuro para nosotros. Solo quedaba lo que él había decidido crear. Un vacío lleno de mentiras y traiciones. La familia que una vez tuvimos había desaparecido, y en su lugar había quedado solo el eco de lo que podría haber sido. Ya no queda nada, Marcos. La familia por la que te preocupas por salvar ya no existe. No estoy aquí para salvarte ni a ti, ni a tu vida rota. Estoy aquí para reconstruir la mía. Colgué el teléfono con decisión, sin mirar atrás. No había nada más que decir. Pasaron unas horas, y sabía que Marcos vendría. Como siempre, su orgullo no le permitiría quedarse callado por mucho tiempo. Pero esta vez no iba a ser yo la que cayera en su trampa. Lo que había empezado como un sentimiento de desesperación, ahora se había convertido en una certeza. No lo necesitaba, no quería su perdón ni su arrepentimiento, solo quería mi paz. Cuando finalmente llegó, se detuvo en la puerta. Marcos, con su chaqueta arrugada y su cara tensa, me miró a los ojos, esperando ver en mí algo que ya no existía, la mujer que se había dejado arrastrar. Pero no lo encontré en él. Vi a un hombre derrotado, un hombre que, por fin, enfrentaba las consecuencias de sus propios actos. «¿Qué quieres, Marcos?», le pregunté con frialdad. Él respiró hondo, como si las palabras le costaran. «Solo quiero que me escuches. Quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea para... He hablado con un abogado. Quiero que todo esto se termine bien». Miré a Marcos fijamente. ¿Qué podía decirle? No podía confiar en sus palabras. El daño estaba hecho. Ya no quedaba espacio para soluciones, ni para justificaciones. «Lo que quieres es que yo te perdone, ¿verdad?», le pregunté, sin dejar de mirarlo a los ojos. «Pero ¿sabes qué? Ya no me importa. Lo que has hecho no tiene vuelta. Ya no queda nada por salvar». La mirada de Marcos se apagó. Sabía que no había vuelta atrás para él. Su juego de manipulación, su intento de jugar con mis emociones, ya no tenía poder sobre mí. Había terminado. «¿Y qué harás ahora?», me preguntó, su voz casi un susurro. «¿Me dejarás ir, sin más?». «Sí», respondí, sin vacilar. «Te dejaré ir. Te dejaré ir para siempre». Se quedó allí por unos segundos, como si esperara que me arrepintiera, pero sabía que no lo haría. Esta vez no había más perdón para él. Esta vez él se enfrentaba a las consecuencias de sus actos, y yo ya no iba a ser la mujer que permitiera que me destruyera una vez más. La puerta se cerró tras él con un golpe sordo. No lloré, no sentí dolor, solo una extraña sensación de alivio. Lo había dejado ir, y con él había dejado atrás una vida que ya no me pertenecía. El sonido de la puerta cerrándose con fuerza resonó en mi mente mucho después de que Marcos se fuera. No había lágrimas, ni rabia, ni gritos, solo un silencio pesado, lleno de las decisiones que había tomado y que no había tenido el valor de enfrentar hasta ahora. Había dejado atrás todo lo que me mantenía atada a un hombre que ya no era el que había conocido, que no era el hombre con el que había compartido mi vida, y aunque el dolor de la traición seguía ahí,
No me iba a permitir seguir sufriendo por algo que ya no tenía remedio. La mañana siguiente amaneció diferente. El sol, aunque tenue, entró por la ventana y alumbró la casa de una manera que no recordaba. Todo estaba en su lugar, pero el aire se sentía distinto, menos pesado, como si por fin el peso de tantos años hubiera comenzado a cristaligerarse. Me levanté, aunque mi cuerpo aún se sentía pesado por el cansancio emocional. Al mirarme al espejo, vi la mujer que siempre había sido, pero también vi a la mujer en que me estaba convirtiendo. Una mujer que no iba a seguir siendo víctima de sus propios miedos. Decidí que por fin iba a tomar el control de mi vida. No iba a esperar más. Ya no tenía miedo. La primera decisión que tomé fue dejar de mirar atrás. Marcos había sido una parte de mi vida, sí, pero ya no era el centro. Había pasado tanto tiempo esperando que él cambiara, pero ahora entendía que solo podía cambiar yo. La vida que quedaba por delante no se trataba de lo que había sido, sino de lo que yo decidiera hacer con lo que me quedaba. Lo primero que hice fue organizarme. Me senté en la mesa de la cocina con una libreta y un bolígrafo, algo que nunca había hecho antes. Empecé a escribir mis metas, mis deseos y, sobre todo, lo que me quedaba por hacer. Había estado viviendo para él, para nuestra familia, para los demás. Ahora era el momento de vivir para mí. Tenía que aprender a ser una mujer que se pusiera en primer lugar. A partir de ese momento, comencé a tomar decisiones pequeñas pero significativas. Dejé de ir a los lugares donde me sentía incómoda, dejé de hacer favores que ya no quería hacer. Empecé a decir no y a respetar mis propios límites. La libertad no se encontraba solo en no tener a Marcos a mi lado, sino en aprender a decir no a todo lo que no me aportaba nada positivo. La primera vez que me sentí verdaderamente libre fue cuando decidí tomar un curso de pintura. Siempre me había gustado el arte, pero había dejado mi pasión en segundo plano por todos esos años de sacrificios. Ahora, por fin, estaba haciendo algo solo para mí, algo que no tenía que ver con los demás. Fui a la tienda a comprar los materiales, y cuando volví a casa, me sentí más viva que nunca. Por primera vez en muchos años, me senté frente a un lienzo en blanco, sin miedo, sin ansiedad, solo con la emoción de crear algo de la nada. Mis hijos me miraban sorprendidos, como si no me reconocieran. Mariana, la menor, me preguntó un día: «Mamá, ¿te encuentras bien? No es como si te estuviera viendo en mucho tiempo». Y aunque al principio me sentí un poco culpable, le respondí con sinceridad: «Estoy encontrándome, hija. Estoy aprendiendo a ser yo misma». Marcos seguía apareciendo en mis pensamientos, pero ya no me preocupaba tanto. A veces me preguntaba si lo extrañaba, si lo amaba aún, pero sabía que lo que extrañaba no era a él, sino a la vida que habíamos planeado, la vida que yo había imaginado y que él destruyó con su traición. Ahora entendía que no necesitaba más de esa vida. No necesitaba su aprobación ni su presencia. Solo necesitaba a las personas que realmente me apoyaban, que me amaban de una manera sana. Con el paso de los meses, me di cuenta de que la venganza que había planeado no era necesaria. Yo no necesitaba destruir a Marcos para sentirme mejor. La mayor victoria que podía tener era seguir adelante, vivir mi vida sin el miedo que me había acompañado durante años. Había llegado a comprender que el perdón no era para él, sino para mí misma. El perdón no era algo que le debía a Marcos, sino algo que necesitaba para liberar mi propio corazón. Finalmente, después de mucho tiempo, tomé una decisión. Marcos me contactó varias veces, pidiendo una última oportunidad. Me había buscado en cada rincón, queriendo regresar a la vida que una vez compartimos. Pero esta vez, su voz no tenía el mismo poder sobre mí. Lo miré por última vez y le dije: no hay vuelta atrás, Marcos. Ya no soy la mujer que esperabas. Ahora soy una mujer que ha aprendido a ser feliz sin depender de ti». Con esa conversación, supe que había llegado al final de este capítulo. No había más que decir, ni más que hacer. La puerta se cerró de una vez por todas, pero esta vez no era un final de dolor, sino de liberación. Había encontrado mi paz. Con el tiempo, me di cuenta de que había llegado a un punto en el que ya no necesitaba una justificación externa para sentirme completa. Mi vida, aunque marcada por el dolor y la pérdida, ahora tenía un propósito claro: sanar, ser feliz y, por encima de todo, vivir para mí misma. No sabía exactamente qué depararía el futuro, pero ya no le tenía miedo. Había enfrentado la tormenta, había atravesado las sombras, y ahora veía la luz. Después de dejar atrás todo lo que Marcos representaba,
comencé a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. En la tranquilidad de la mañana, cuando el sol apenas empezaba a asomarse por la ventana, me encontraba de pie en la cocina, con una taza de café en la mano y una sonrisa tranquila en mi rostro. Ya no estaba atrapada en el ciclo de la desesperación, la tristeza o la ira. Había logrado algo que pensaba imposible: encontrar la paz interna, lejos de las expectativas de los demás. Mi vida comenzó a florecer de maneras que nunca imaginé. Me inscribí en talleres de arte, una pasión que había tenido desde joven, pero que había dejado de lado por años. Pintaba paisajes, retratos, escenas llenas de color y vida, como una forma de liberación. Cada pincelada representaba una pequeña victoria sobre todo lo que había sufrido, y cada cuadro era una pieza de mi propio renacer. A menudo me encontraba en la galería de arte de la ciudad, observando las exposiciones locales. Allí conocí a nuevas personas, algunas de ellas con historias similares a la mía. Mujeres que, al igual que yo, habían pasado por momentos de oscuridad, pero que ahora brillaban con una luz propia. Conversábamos sobre la vida, sobre el arte, sobre la belleza de la resiliencia humana. Aprendí a ver la vida de otra manera, así a apreciar la belleza en lo simple, en lo que no había visto antes. Mariana, al principio, seguía preocupada por mí. A menudo me llamaba y me preguntaba si estaba bien, si realmente me sentía feliz. Yo le respondía con la sinceridad de quien ha vivido muchas batallas y ha aprendido a abrazar sus cicatrices. Sí, hija, estoy bien, más de lo que nunca imaginé. Ella, como toda hija preocupada, seguía mirando con cautela, pero poco a poco fue comprendiendo que ya no era la misma madre que había sido antes. Que había quedado atrapada en el dolor, ahora era una mujer libre, una mujer que había encontrado su propio camino, sin la necesidad de validación de nadie. Un día, mientras caminaba por la ciudad, me encontré con una vieja amiga de la universidad, Ana, una mujer brillante que había estado a mi lado durante los días felices de mi juventud. Nos abrazamos, y fue como si el tiempo no hubiera pasado. Le conté sobre mi nueva vida, sobre cómo había decidido dejar atrás lo que me ataba y empezar de nuevo. Ella, con una sonrisa amable, me miró a los ojos y me dijo: «Sara, te ves diferente. Te veo en paz. Es como si hubieras encontrado el verdadero significado de la vida». Y en ese momento entendí que ella tenía razón. La paz que tanto había buscado no estaba en esperar que las cosas cambiaran, ni en buscar venganza o justicia. La paz estaba dentro de mí, en el momento en que decidí soltar, en el instante en que elegí perdonar no solo a los demás, sino también a mí misma. Durante años había vivido pensando que el perdón era solo para los demás, pero ahora entendía que el verdadero perdón es el que te das a ti mismo, el que te permite ser libre, el que te permite vivir sin miedo al pasado. Mientras caminaba por la calle, con el viento acariciando mi rostro, sentí que por fin había dejado atrás lo que me había consumido. No necesitaba más de lo que ya había perdido. Había ganado algo mucho más importante: mi propia libertad. Había llegado el momento de cerrar un capítulo y abrir otro. Los días se alargaban, pero no con la pesadez que solían tener. Ahora, cada día era una nueva oportunidad para construir algo que realmente me perteneciera. Había vivido tanto tiempo, al margen de mis propias decisiones, dejando que las circunstancias y las personas decidieran mi destino. Pero ya no más. El café por la mañana, que solía ser un ritual vacío, ahora era un pequeño recordatorio de que yo estaba al mando de mi vida. Cada sorbo era una afirmación de que merecía ser feliz, de que la vida aún tenía mucho por ofrecerme. Ya no vivía para los demás, ya no me quedaba atrapada en lo que los otros pensaban de mí. La liberación era un regalo que me di a mí misma. Mi relación con mis hijos, especialmente con Mariana, comenzó a fortalecerse. Ya no era la mujer sumisa y reprimida que había tolerado los gritos y las manipulaciones de Marcos. La mujer que se levantaba todos los días con el peso de la culpa y el arrepentimiento ya no existía. En su lugar, había una madre, una mujer, que había encontrado su paz interior. Le expliqué a Mariana todo lo que había pasado, pero no con dolor ni resentimiento. Ya no le tenía miedo a la verdad. Sabía que ella también había pasado por mucho y que, al igual que yo, necesitaba tiempo para sanar. «Te veo diferente, mamá», me dijo una tarde mientras tomábamos té juntas. «Te veo libre y eso me hace feliz». No había nada que pudiera ser más hermoso que escuchar esas palabras, porque al final era ella
quien había sido mi fuerza. Ella y mi familia. Ahora sabía que no había nada más importante que mi propia felicidad, mi propio bienestar. Había aprendido a valorar lo que realmente importaba, a liberarme del pasado y dejar que las heridas sanaran. La llamada de la policía llegó un mes después. La noticia sobre Marcos y sus tratos oscuros había llegado a ser investigada, y él estaba involucrado en un caso de fraude y corrupción mucho más grande de lo que había imaginado. Aunque no me alegraba de su caída, sabía que de alguna manera el mundo finalmente estaba reconociendo la verdad. Marcos nunca pensó que su vida llegaría a esto. Y, aunque la justicia seguía su curso, yo ya no sentía la necesidad de hacerle justicia. La vida se encargó de eso por mí. Yo ya había tomado las riendas de mi destino. Aquel otoño comencé a tomar viajes cortos. Había lugares que siempre había soñado visitar, pero que nunca había tenido el coraje de explorar. Empecé a viajar sola, y cada destino se convirtió en un símbolo de mi renacimiento. No se trataba solo de ver nuevos lugares, sino de redescubrirme a mí misma. Me apunté a clases de cocina, de cerámica, y cada actividad se convertía en una forma de darme permiso para vivir. Vivir realmente, sin culpas, sin sombras del pasado. Un día, mientras caminaba por las calles de una ciudad desconocida, me encontré con una librería pequeña. Era una de esas tiendas que venden libros viejos, de segunda mano. El aire olía a papel envejecido, y una sensación de nostalgia me invadió. Entré y, como si fuera un destino, encontré un libro de poesía que me recordó mis años de juventud. Lo tomé con cuidado, y mientras lo hojeaba, entendí que la mujer que una vez fui aún estaba allí. Solo necesitaba encontrarla de nuevo. Y lo hice. En las tardes, cuando me sentaba a leer en mi sillón favorito, rodeada de plantas y libros, sentía que había llegado a un punto en mi vida donde ya no temía el futuro. Los errores y las pérdidas ya no me definían. Yo me definía. Esa sensación de libertad que había buscado durante tantos años, ahora era mía. Nadie más podía arrebatármela. Había aprendido que la verdadera fuerza no se encuentra en las luchas externas, sino en la paz que podemos encontrar dentro de nosotros mismos. Y entonces, una tarde, mientras escribía una carta a mi hija, contándole todo lo que había vivido y cómo había llegado hasta este punto, supe que había cerrado un ciclo. Un ciclo que, aunque doloroso, me había llevado a convertirme en la mujer que ahora ve al espejo. Una mujer que había pasado por todo, que había sobrevivido a lo que parecía irremediable, y que al final había encontrado su propio camino hacia la felicidad.